Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Y a los que están en YouTube, una cordial bienvenida. Y al hermano Tommy Esteban, bienvenido. El Señor le bendiga. Y bueno, pues vamos a alabar al Señor. En estos momentos vamos a orar, a encomendarnos a Él para que sus santos ángeles y Él puedan estar aquí acompañándonos con su presencia, con su guía y que pueda también recibir Él nuestras alabanzas. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre, engrandecido sea tu nombre. Y muchas gracias te damos, Padre, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque estás arduamente trabajando por nuestra salvación, Señor, por nosotros, porque nos amas mucho y no quieres que nos perdamos, Señor, sino que procedamos al arrepentimiento, que seamos limpiados por ti y podamos, Señor, tener victoria en tu nombre. Gracias, Jesús, porque es posible solo gracias a ti. Tú estás dispuesto, Señor, a que no durmamos más, a que despertemos, Señor mío, y te miremos a ti. Mantengamos nuestros ojos fijos en ti, Señor, que tú eres la luz, la vida eterna. Y bueno, Señor, en este momento te quiero pedir por un agradecimiento y petición que quedó pendiente esta mañana de la hermana Yolanda. Y ella te agradece, Señor, por la salud de Anabela, porque ha salido bien su cirugía, Señor, para honra y gloria tuya. Y también pide por la salud de Estrellita, por Miguel, Miguelito, Aníbal, Ricky, Sabrina, Mónica, para que tu Padre Celestial, por los méritos de Jesús, pueda seguir guiándolos en todos los aspectos de su vida, Señor, porque tú eres el único que conoces su corazón, Señor. Sabes de qué adolecen, qué falta, Señor, y tú tienes gran amor para ellos, Jesús. También ella pide por su amiga Liliana, para que sienta tu protección, Señor, para que abra sus ojos y vea que tú estás allí esperándola con los brazos abiertos y para entrar en su vida, Señor, está tocando a la puerta de su corazón. Y bueno, Jesús, nos encomendamos a ti. Pido que puedas recibir estas alabanzas, Señor, que puedas estar aquí con cada uno de nosotros, de mis hermanos, por YouTube y acá en Zoom, para que Jesús sigamos gozándonos en este Shabbat, sigamos, Señor, siendo enseñados por ti, Jesús, y puedan estas oraciones y estas alabanzas, Señor, llegar a tu trono celestial. Aunque imperfectas, Señor, lo hacemos, Señor, porque queremos agradarte, Señor. En nosotros no está, pero queremos alabarte, Señor, en este día, en este sábado dedicado a ti. Y gracias, Jesús, por darnos esta oportunidad de poder reunirnos aún, de poder, Señor, cantar a tu nombre como hermanos, Señor, compartir, aunque sea por estos medios, Señor. La honra y gloria es toda tuya, Señor, y te damos muchas gracias. En tu nombre santo te lo agradezco y te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, los que están en YouTube, voy a estar pendiente, pueden, si desean algún himno para alabar al Señor, pueden hacerlo. Y bueno, voy a compartirles unos textos mientras vamos pensando que vamos a cantar. Y tiene mucho que ver con este himno que acabamos de poner de mira hacia Dios. Y dice en Proverbios 6 al 11, dice, pues a leer solo un corto pedazo, dice, ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, la hormiga, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo
vagabundo, tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Meditemos en estas palabras de Proverbios, hermanos. Quiero que, bueno, cada uno en su esfera lo pueda meditar, porque a eso nos invita el Señor, a que no dormamos más espiritualmente, a que nos levantemos y le pidamos ayuda a Él, para que no estemos más en ese dormitar espiritual y podamos ir al Señor y no tener esa pobreza espiritual y que sea demasiado tarde. Levantémonos, hermanos, vamos a cantar el himno 491. Levántate, cristiano, levántate y trabaja. No dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja, no lleva sus deberes ni cumple su misión. Si quieres que la vida te ofrezca mil encantos, si quieres que la dicha te inspire paz y amor, trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos, y un cielo de ventura verás en tu redor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras, sembrando bendición. Virtud es el trabajo, alivio y fiel consuelo, y solo en él se encuentra la paz del corazón. Vamos a orar. Bendito Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Venimos a ti rogándote por favor, por tu infinita bondad y misericordia, nos concedas el poder tener este programa, no programa, estudio, para que tú por favor nos enseñes tu profecía con los eventos histórico-proféticos, con los eventos que marcaron el mundo en este quinto sello. Te queremos pedir, por favor, Señor Jesús, que mores en nuestro corazón. Muéstranos nuestros pecados. Alista esta casa que es tu templo, Señor, para que mores en él a través de tu Santo Espíritu. Te queremos pedir, por favor, que nos enseñes qué hay en nuestro corazón, que desenmascares al enemigo y sus tretas, sus trampas, sus planes, por favor, para con tu pueblo, que podamos ser liberados, podamos ser emblanquecidos, la ropa del carácter sea la tuya, Señor Jesús, la que tú nos des, y no nos pongamos nuestros propios harapos, nuestros propios trapos de inmundicia, queriendo solucionar los problemas que tenemos porque no podemos. Rogándote, Señor Jesucristo, nos concedas tu protección contra las huestes del mal. Trae a los hermanos, Señor, que nos han conectado. Trae, Señor, a las hermanas para que podamos juntos vivir estos momentos. Trae a los hermanos, Señor Jesús, para poder alabar, adorar, estudiar. Por favor, si hay algún problema, Señor, muestra nuestra condición
Si hay algo que impide la bendición, Señor, muéstranos, por favor. Derrama sobre nosotros esa lluvia temprana que necesitamos para darnos cuenta de qué es lo que tenemos, cuál es nuestro problema, nuestra patología espiritual, por favor. Bendito Salvador, acompáñanos a mi esposa y a mí, a las hermanitas que se conecten para estudiar, para ponernos a examinar, Señor. A través de la historia también podemos examinar nuestro corazón. Bendito Salvador, muéstranos a través de un personaje u otro qué de parecido tenemos nosotros, qué de similar tenemos nosotros que está impidiendo que avancemos espiritualmente. ¿Cuál es nuestro bloqueo, Señor Jesucristo? Por favor, si hemos cometido pecados, Señor, si hay algo que no hemos confesado, si hay algo que está oculto en el corazón de lo cual no hemos confesado, muéstranos, Señor Jesús. E iremos a ti con el arrepentimiento del Espíritu Santo. Nos humillaremos ante ti y clamaremos, Señor Jesucristo, por favor. Perdona, limpia, Señor. No permitas que estemos solos aquí, que los ángeles nos acompañen, tú nos acompañes, el Santo Espíritu de Dios nos acompañe, por favor, y nos guíe. Mi Señor, vamos contigo, mi Jesús, a la Canaán celestial. Señor, echa fuera todo espíritu de las tinieblas, toda hueste de maldad, todo ángel caído que se mimetice, se camufle. Exhíbelo, Señor, muéstralo, por favor, te lo rogamos. Libéranos, Señor, en tu precioso y poderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar en la diapositiva que nos quedamos, no sin antes leer el texto bíblico. Pido a mi esposa, hermana Jessica, si es tan amable que nos ayude a leer el Apocalipsis 11, el 7. 7 al 8 dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube el abismo, la facción romana imperial, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, Francia, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Bueno, esta bestia va subiendo del abismo. Esta facción de Roma imperial se va dejando ver, se va mostrando. El mundo en el siglo XVIII va cambiando drásticamente a través de la Revolución Francesa. 3 reyes, José II, emperador del Sacro Imperio Romano de Austria, la emperatriz Catalina la Grande de Rusia, Federico II el Grande, rey de Prusia, lo que hoy es Polonia, Letonia. Estas personalidades tienen gran influencia en estos momentos de la historia. Tienen gran influencia porque promueven la ilustración justo unos años antes que empiece la Revolución Francesa. Ellos promueven la ilustración, protegen a los jesuitas que fueron expulsados de varias naciones de Europa y trabajan para ellos, desde luego, trabajan para la facción de la Roma imperial. De parte del emperador está la hermana del emperador, María Antonieta, reina de Francia, casada con Luis XVI, rey de Francia. Y ahí es donde nos vamos a situar de ahora en adelante para ir metiéndonos en esta revolución, cómo comienza. Ya vimos cómo se conecta en 3 proyectos: Reforma Protestante, Revolución Científica e Ilustración, y en 3 guerras: la Guerra de los 7 años, la Revolución Americana y luego la Revolución Francesa, en la que nos estamos metiendo. Dediquemos unas diapositivas más a saber dónde está el pueblo de Dios. Para ello vamos al libro de la historia del protestantismo. Bueno, pero ni entonces ni después la Iglesia Protestante de Francia alcanzó la gloria de sus días anteriores, cuando soberanos y príncipes se sentaban en sus sínodos, cuando grandes generales dirigían sus ejércitos
y teólogos eruditos y predicadores elocuentes llenaban sus púlpitos. Ella seguía llevando sus cadenas. Finalmente, en 1787 llegó el edicto de Malesherbes, que se limitaba a permitir a los protestantes registrar sus nacimientos, matrimonios y defunciones. En otras palabras, los reconocía como individuos y les permitía ejercer sus profesiones y oficios, pero seguía castigándolos por sus opiniones religiosas. Por fin, en medio de las nubes de una negrura septuagenaria y de los truenos y relámpagos de una ira justa, llegó la gran revolución que con un golpe de terrible justicia rompió las cadenas de los protestantes franceses y convirtió en polvo el trono que los había oprimido durante tanto tiempo. Durante Luis XVI se dio el último decreto que les concedía nuevamente algunos derechos a los hugonotes que quedaban. Los pocos que quedaban, o los pocos que se declaraban protestantes, aunque seguían siendo perseguidos por sus creencias, se les concedió registrar sus nacimientos, matrimonios, defunciones. Les concedió algunos derechos. Eso fue lo último que se hizo en Francia en materia religiosa para los protestantes de Francia, para los pocos hugonotes que quedaban. Un hombre influyó sobre el rey para sacar este edicto, el edicto de Malesherbes. Ya veremos quién es ese hombre. Es el general Lafayette, muy conocido y muy famoso en esta época. Él fue uno de los que impulsó este edicto para que volvieran los hugonotes. Sin embargo, ya no habían muchos, ya se había ido el pueblo de Dios. Con la huida de los hugonotes quedó Francia sumida en general decadencia. Florecientes ciudades manufactureras quedaron arruinadas. Los distritos más fértiles volvieron a quedar baldíos. El entorpecimiento intelectual y el decaimiento de la moralidad sucedieron al notable progreso que antes imperara. París quedó convertido en un vasto asilo. Asegúrase que precisamente antes de estallar la revolución, 200.000 indigentes dependían de los socorros del rey. Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias y las escuelas, las cárceles y las galeras. Los hugonotes se fueron ¿a dónde? Se fueron al desierto, lugares desolados. Otros se fueron del país. Y Francia quedó sin la bendición, porque donde está el pueblo de Dios hay bendición para aún los que no creen en Dios. Es así como funciona. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán tenía prosperidad. Y los mismos reyes de Canaán le decían a Abraham, Dios está contigo. Sabemos que eres un príncipe entre nosotros, le decían los cananeos a Abraham cuando llegó allí. Y ellos, en esa generación, cuando Abraham llega a Canaán, estos cananeos, aunque paganos, le ofrecieron apoyo a Abraham. Sabían que si perseguían a Abraham, se clavaban la daga ellos mismos. Pero los franceses no lo supieron y echaron lo último que tenían de bendición. Si bien que aquí dice que ellos eran los que movían la economía de Francia, que tenían que ver con la economía francesa, no solo con eso, sino con la parte del conocimiento de la escritura. Por eso dice la hermana Juárez, Francia quedó en entorpecimiento intelectual, porque la ilustración lo que hizo fue envenenar, pero eso no es promoción intelectual. Es el evangelio el que me da la guía y la luz de muchas otras artes. El progreso entonces quedó camufladamente perdido en Francia. Como dice acá, París quedó convertido en vasto asilo. Antes de estallar la revolución, 200.000 indigentes dependían de los socorros del rey. O sea que el rey se ayudaba a los indigentes. Mira, había tanta indigencia. Y ahí lo dice la hermana Juárez. ¿Cuál era el rey? Luis XVI. Antes de la revolución, antecitos de la revolución. Eso sí, los jesuitas sí prosperaban. ¿Por qué ellos sí prosperaban? Pues porque ellos son los que están montando la revolución francesa. Ellos son los que están
dándole un golpe al papado, aunque no lo crea. Difícil de creer, ¿no? Pero es así. Ellos son los que le van a dar el golpe al papado, porque ellos no creen en el papado, ellos son paganos, los jesuitas. Ellos apoyan a su propio papa, no al papa de la Iglesia Católica, sino al papa de ellos. Por eso el papa actual es apoyado por jesuitas, no es apoyado por los católicos fieles. Bien, esa es la situación. El Evangelio hubiera dado a Francia la solución de estos problemas políticos y sociales que frustraron los propósitos de su clero, de su rey y de sus gobernantes, y arrastraron finalmente a la nación entera a la anarquía y a la ruina. Pero bajo el dominio de Roma el pueblo había perdido las benditas lecciones de sacrificio y de amor que diera el Salvador. Todos se habían apartado de la práctica de la abnegación en beneficio de los demás. Los ricos no tenían quien los reprendiera por la opresión con que trataba a los pobres, y a estos nadie los aliviaba de su degradación y servidumbre. El egoísmo de los ricos y de los poderosos se hacía más y más manifiesto y avasallador. Por varios siglos, el libertinaje y la ambición de los nobles habían impuesto a los campesinos extorsiones agotadoras. El rico perjudicaba al pobre y esto odiaba al rico. Toda Esto es la lo vida que, en eso, ¿no? sí, También. ni lo uno ni lo otro es aceptable ante Dios. Ni uno como rico debe perjudicar al pobre, ni oprimirlo, ni el pobre debió de odiar al rico por tener riquezas. Tanto uno como el otro es maligno, es malo, es de Satanás. Y eso es lo que lograron los jesuitas, dividir a la sociedad en Francia, ¿ok? Dividir y odiarse los unos a los otros. Mana Jessica. Y hasta hoy en día impera, ¿no? Esa división y Sí. ese odio y aún. La misma estrategia, ¿sí? Negros contra blancos, ricos contra pobres, ¿m? Mujeres contra hombres. Y así sucesivamente se inventan divisiones. Dice el siguiente, ya. En muchas provincias sucedía que los nobles eran dueños del suelo y los de las clases trabajadoras simples arrendatarios. Y de este modo el pobre estaba a merced del rico y se veía obligado a someterse a sus exorbitantes exigencias. La carga del sostenimiento de la Iglesia y del Estado pesaba sobre los hombros de las clases media y baja del pueblo, las cuales eran recargadas con tributos por las autoridades civiles y por el clero. El placer de los nobles era considerado como ley suprema, y que el labriego y el campesino padeciesen de hambre no era para conmover a sus opresores. En todo momento, el pueblo debía velar exclusivamente por los intereses del propietario. Los agricultores llevaban una vida de trabajo duro y continuo y de una miseria sin alivio, y si alguna vez osaban quejarse se les trataba con insolente desprecio. La división social era profunda, de ricos y pobres, ¿no? La sociedad feudal, porque los nobles eran los dueños del suelo, de los terrenos. Y las clases que trabajaban esos terrenos eran arrendatarios, o sea, le tenían que pagar al noble el poder transformar su suelo en algo productivo, imagínense. O sea, tras de que le están trabajando la tierra, le tenían que pagar arriendo sobre lo producido. Así funcionaba esa sociedad. Entonces, claro, todo esto va a generar un gran descontento civil. En los tribunales siempre se fallaba en favor del noble y en contra del campesino. Los jueces aceptaban sin escrúpulo el cohecho en virtud de este sistema de corrupción universal. Cualquier capricho de la aristocracia tenía fuerza de ley. De los impuestos exigidos a la gente común por los magnates seculares y por el clero, no llegaba ni la mitad al tesoro del reino, ni al arca episcopal, pues la mayor parte de lo que cobraban lo gastaban los recaudadores en la disipación y en francachelas, y los que de esta manera despojaban a sus consúbditos estaban libres de impuestos y con derecho por la ley o por la costumbre a ocupar todos los puestos del gobierno. La clase privilegiada estaba formada por 150.000 personas y para regalar a esta gente se condenaba a millones de seres a una vida de degradación irremediable. Muy similar a lo que pasa ahora, ¿no? De los impuestos no llega ni la mitad a donde tienen que llegar. En esa época ni siquiera al clero le llegaba dinero y ni siquiera al propio rey.
y es impresionante el nivel de corrupción que imperaba en la época. Ni siquiera el propio rey ni le llegaba a la mitad. O sea, la corte de Luis XVI y María Antonieta era pobre. ¿Quién lo iba a creer? Pobre, ¿no? En comparación al resto de monarcas de Europa. O sea, Esa, esa nobleza, acá dice que al clero no le llegaba dinero ni al rey 16 ni a la reina. Era a las 150 personas, 150.000 personas que era la clase privilegiada y esa no estaba dentro de la corte. no, los recaudadores, la DIAN de esa época. Ellos eran los que disfrutaban la plata, sí. Como dice acá, disipación, francachela, y allá le llegaba un pedacito al rey y a bueno, el clero católico tenía mucha plata, todo lo que había robado en la Edad Media, pues estaban mm, disfrutando, entre comillas, todo lo que se habían robado. El gran perjudicado era la corte francesa, el poder ejecutivo. Eh, es que no, es que Luis XVI y María Antonieta no es solo ellos, ¿no? Detrás de ellos hay un montón de gente. El poder ejecutivo es amplio, es grande. Solamente los empleados del palacio son 300, 500 personas. A eso súmele el ejército de Francia, imagínese. O sea, depende mucho, digamos, lo que llega de dinero a las arcas del rey. No es solo para María Antonieta y Luis XVI, es todo lo que ellos representan. ¿M? El ejército, por ejemplo, de Francia, la Guardia Nacional, todos los estamentos estatales del poder ejecutivo, no le llegaba plata. Así sucede hoy en día. Estos son los estados generales. Vamos a explicar qué son los estados generales porque de aquí va a partir la gran revolución. Los estados generales es una asamblea, ¿ok? Haga de cuenta hoy como el Congreso de su país o la Cámara de Diputados de su país. Tiene diferentes nombres, pero a la final es la misma cosa. Normalmente en los países se tiene dos cámaras, una primaria y una secundaria. En Colombia, por ejemplo, está el Senado, la Cámara primaria, y la Cámara de Representantes sería la Cámara secundaria. ¿M? En Estados Unidos la misma cosa, Senado y Cámara. Y así, acá en Brasil lo mismo. Así se configura el reino, porque esto es de origen jesuita, de origen de la Roma imperial, este sistema de gobierno. Y acá tenían los estados generales, pero esos estados generales no se reunían hace más de 170 años. Era un cuerpo legislativo en el cual se representaba tres clases de la sociedad francesa. Y esas tres clases las vamos a ver entonces, hermana Jessica. Dice, los estados generales se dividen en tres partes. La primera para los miembros del clero, la segunda para la nobleza y la tercera para los comunes. Cada uno de ellos se reunía por separado, lo que permitía al primer y segundo estado votar más que el tercero, a pesar de representar menos del 5% de la población, mientras que ambos estaban en gran medida exentos de impuestos. Esta es una caricatura de la época que refleja los tres estados, pero es una propaganda, ya vamos a ver por qué. Está el clero, que está vestido no con ropas clericales, sino con un vestido de alto valor, con una cruz en el pecho. Este representa el primer estado, que es el clero, ¿ok? Ellos por lo general son los que estaban adelante, en las bancas de adelante, ¿ok? Luego estaba la nobleza, este personaje vestido rojo con la espada, es la nobleza, los que han prestado su servicio militar a la patria, los que están al lado del rey, los que vienen de familias desde la Edad Media muy antiguas, también otros nuevos nobles que se han adherido bueno, ya sea porque se han ganado el título por alguna otra razón. eh, Ahí están. Y el tercer estado es representado aquí por un viejito mm, con ropas rotas, encorvado, con el asadón en la mano, que se supone que es el tercer estado, o sea, los comunes que llaman. Con todo Y el peso de los otros ahí encima, porque qué mal. claro, ahí es lo que quieren mostrar, que todos los dos están a cuestas del tercer estado. El tercer estado es el que trabaja, el que produce,
Y los que están ahí sentados encima son los que disfrutan, ¿no? De ese trabajo y de todo eso. Pero eso no es tan así. Eso es una propaganda que imprimían en esa época para llenar de odio a los pobres, porque los pobres no estaban representados en el tercer estado. Eso es una gran mentira. ¿Ok? Es como ahora decir que tenemos que los concejales, que esos, no, hermanos, ellos se representan es para sus intereses. Muy raro el concejal que de verdad representa los intereses de las clases menos favorecidas. Y si lo haces con una segunda intención o con un interés, lo cual para Dios es aborrecible. Es igual que si no hiciera, es peor que si no hiciera nada. Entonces, en esta asamblea se reunían esos tres estados, esas tres clases, pero no estaban los pobres. Esto es una propaganda que empezaron a repartir para llenar de odio a los pobres. Allá no había ningún campesino con ropas rotas. Acá en la foto yo no veo ningún campesino con ropas rotas. ¿Mm? No había ninguno O de esos. sea que ese tercero del que habla ahí, a ver, un segundito, sí, dice que el tercero eh, no existe, realmente es mentira. El tercero es otra clase. Mm. Como les digo, los estados generales, la última reunión que se tuvo fue en 1614, este cuerpo legislativo. Desde ahí, hace 170 años, no se reunían. La última vez que se reunió fue cuando, 4 años después de morir en el atentado, el rey Enrique IV. Si se acuerdan que murió en su carroza, que le llegó un tipo y le clavó una daga, un atentado allí, entonces Francia entró en convulsión. Allí se reunieron los estados generales. Cuando se reúnen los estados generales, cuando las cosas están bien graves, ¿m? Hay un problema, conmoción interior y todo eso, lo reúnen. Entonces llevan tiempo sin reunirse, pero esos estados generales habían sido divididos de esta forma. ¿Ok? Ahora en la Revolución Francesa vamos a ver quiénes son esos comunes. Por eso les digo que esto es propaganda. Y es lo mismo que hacen hoy en día. Propaganda. ¿Sí? De que este candidato va a ayudar a los pobres, oprimidos, que no sé qué, no sé si. No, eso es propaganda. Eso no existe. ¿Ok? Eso es para llenar de odio y que esos pobres en su ignorancia terminen apoyando revoluciones sin causa, ¿m? Como los que atacan allá tras Milenio, en Bogotá, Colombia, ¿sí? Como los que se alzan en protestas allá para dañar todo y saquear cosas, saquear supermercados, como aquí en Brasil o como en Estados Unidos, Black Lives Matter en Estados Unidos, bueno, Eh, en cualquier Eso iba a país. decir todas las agendas del feminismo, de todos esos, eso es un engaño. Ellos no, ellos creen que de pronto están como protestando, pero los están es utilizando. Los están utilizando, la comunidad LGBT los están utilizando, ellos no los ayudan. Lo que hacen es darles un sueño de libertad, un sueño de salir del closet y poder dizque ser libres como si eso diera felicidad. No les da felicidad. No, no los están ayudando, los están utilizando y ellos se comen el cuento. Muchos de nosotros nos hemos comido el cuento y nos llenamos de un odio, sí, como estudiantes de la Universidad Nacional que hablan pestes de los gringos, como se refieren a ellos. Son odios populares. Los que salen encapuchados allá a dañar los comercios, a tirar piedras y todo eso. En todos los países hay de eso. Esos son los que caen en ese, en esa propaganda. Claro que hay opresión. Nadie dice que no. No estamos diciendo que no hay opresión. Claro que las clases trabajadoras terminan trabajando para las clases poderosas, claro que sí, pero eso no quiere decir que yo me tome la justicia por mis manos. ¿M? Y se muere un joven de esos en una manifestación y le echan la culpa a la policía. Nunca la culpa es del joven, que en lugar de estar estudiando, está ya tirando piedra. Eso sí, nunca es, el joven no tuvo la culpa, él lo defienden. Si le pegan a un policía, entonces la culpa es del policía, pero nunca el que le pegó al policía. Pero Dios no mide las cosas así, hermanos. Eso no es así. Dios sabe las intenciones con las que cada uno llega a agredir al otro.
Entonces, hermanos, esto es propaganda. Y esto nos ha eso es lo que ha alimentado las revoluciones en el mundo. Las protestas son alimentadas por esa división de dos bandos y el odio que despierta el uno hacia el otro. Es una trampa, total trampa. Hermana Jessica, sigamos aquí, por favor. En las elecciones de 1789, el primer estado obtuvo 303 diputados, que representaban a 100.000 clérigos católicos. Casi el 10% de las tierras francesas eran propiedad directa de obispos y monasterios individuales, además de los diezmos pagados por los campesinos. Más de 2/3 del clero vivían con menos de 500 libras al año, y a menudo estaban más cerca de los pobres urbanos y rurales que los elegidos para el tercer estado, donde el voto estaba restringido a los contribuyentes franceses varones, mayores de 25 años. Como resultado, la mitad de los 610 diputados elegidos para el tercer estado en 1789 eran abogados o funcionarios locales, casi un tercio hombres de negocio, mientras que 51 eran ricos propietarios de tierras. Esto es Wikipedia, luego vamos a ver bien realmente quiénes era el tercer estado. Primer estado, habían 303 diputados. Un momentito aquí. 303 diputados en ese momento. Ellos representaban a 100.000 clérigos, pero ahí había un problema. Los clérigos, dice acá, 2/3 vivían con menos de 500 libras al año, lo cual era una miserableza. O sea, los 2/3 del clero católico eran pobres. Eran pobres. Ellos pertenecían a los pobres pobres. ¿Qué más? En el tercer estado, bueno, ese era el primer estado. El segundo, que no se habla acá de los obispos, perdón, de los nobles. El segundo estado son los nobles, ese de rojo. Ellos tienen otros 300 diputados, 307 más o menos, ¿ok? Los nobles. Y en 1789 se establece 610 para los del tercer estado, ¿ok? Sigamos leyendo, hermana Leonor. El tercer estado ya no consistía como en los días de Enrique IV, en meros burgueses y pequeños comerciantes de las pequeñas ciudades de un reino feudal, criados casi como vasallos de los nobles y el clero, gracias a cuyos gastos adquirían su sustento. El comercio y las colonias habían introducido la riqueza de fuentes a las que los nobles y los eclesiásticos no tenían acceso. No solo una gran proporción del capital disponible estaba en manos del tercer estado, que formaba así el grueso de los intereses monetarios de Francia, sino que una gran parte de la propiedad terrestre también estaba en su poder. O sea, no son los pobres. Tercer estado no son los pobres. No era como en la época, en la época de Enrique IV, que fue el que mataron ahí en su propia carroza, el hijo de Juana, protestante. Todo esto, en esa época eran burgueses y pequeños comerciantes, ¿sí? Tenderos, eran más modestos. Pero en la época de Luis XVI, dice acá, una gran proporción del capital disponible estaba en manos ¿de quién? Del tercer estado. Familias ricas que no eran nobles, no eran parte de la nobleza, porque la nobleza es por sangre y por apellido o por título, pero esta gente no era noble, eran ya ricos. Los jesuitas habían hecho que el dinero fluyera hasta estas personas, ¿ok? Formaban el grueso de los intereses monetarios de Francia, dueños de grandes tierras. Mira, acá lo dice, gran parte de la propiedad terrestre también estaba en su poder. O sea, esa dirección de fondos ya no le llegaba a la nobleza y al clero, sino ahora esta nueva clase extraña. ¿De dónde salió esa clase? Imagínense. Pues no eran pobres, no había pobres. Esto por eso les digo es propaganda, ¿ok? Propaganda. Entonces le llegaba al campesinito, le llegaba este panfletico y decían, ahí están pintados
Entonces cogían odio contra las clases que en ese momento no eran sus enemigos realmente. Los enemigos era el tercer estado. Y ellos pensaban en su ignorancia que el tercer estado los representaba a ellos, a los campesinos, a los pobres, a los trabajadores que le sudaban la gota para sacar adelante su sustento y el de su familia. Ellos pensaron eso. Así hacen hoy día. Es una falacia, es una mentira, ¿ok? Total mentira. Considerando la situación, por tanto, de los tres cuerpos separados que antes de que comenzara el impulso revolucionario eran las partes constituyentes del Reino de Francia, era evidente que, en caso de enfrentamiento, los nobles y el clero podrían considerarse afortunados. Si, divididos como estaban entre ellos, podían mantener una defensa eficaz de la totalidad o de una parte de sus privilegios, mientras que el tercer estado, confiando en su número y en su unanimidad, estaba dispuesto a asaltar y arrasar con todo el sistema por la menos brecha que se produjera en la antigua Constitución. Lally Tollendal dio una visión completa de la situación de los partidos con estas palabras. Los comunes deseaban conquistar, los nobles conservar lo que ya poseían. El clero permanecía inactivo, resuelto a unirse al partido victorioso. Si había un hombre en Francia que deseaba la concordia y la paz, era el rey. El único. Los comunes deseaban que tomarse el poder. Los nobles conservar lo que ya poseían. Y el clero esperar a ver cuál de los dos ganaba. Lo que no sabía el clero y los nobles era que la guerra era contra ellos. Tremendo eso. El único que estaba a favor de la paz en Francia, para sorpresa, era el rey. A los que más les hacían peor propaganda. ¿Sí ven? Todo como es de diferente. Y usted lee la Revolución Francesa y en Wikipedia, en otras enciclopedias, usted va a ver que los reyes son los malos del paseo. Por eso han amañado la historia. Era de esperar que al menos los que pertenecían a las clases privilegiadas se hubieran alarmado al escuchar doctrinas tan fatales para sus propios intereses, declaradas con tanta audacia y sostenidas con tanto talento. Se podría haber pensado que se pondrían en marcha cuando Reinald proclamó a las naciones de la tierra que solo podrían ser libres y felices cuando hubieran derrocado todos los tronos y todos los altares. Pero no se produjo tal alarma. Los hombres de rango consideraban los principios liberales como la moda del momento y los abrazaban como el modo más rápido de demostrar que estaban por encima de los prejuicios vulgares. En resumen, adoptaban las opiniones políticas como si se pusiesen sombreros redondos y abrigos de jockey, simplemente porque estaban de moda en la buena sociedad. El conde Segur ofrece un relato muy interesante de las opiniones de los jóvenes nobles franceses en las que él mismo participó en este periodo tan agitado. Impedidos en esta ligera carrera por el anticuado orgullo de la vieja corte, la fastidiosa etiqueta del antiguo orden de cosas, la severidad del viejo clero, la aversión de nuestros padres a nuestras nuevas modas y nuestros trajes, favorables a los principios de igualdad, nos sentíamos dispuestos a adoptar con entusiasmo las doctrinas filosóficas profesadas por literatos notables por su audacia y su ingenio. Voltaire seducía nuestra imaginación, Rousseau tocaba nuestros corazones. Sentíamos un secreto placer al ver que sus ataques se dirigían contra un tejido antiguo que nos presentaba un aspecto gótico y ridículo. Nos complacía así esta pequeña guerra, aunque socavaba nuestros propios rangos y privilegios y los restos de nuestro antiguo poder, pero no sentíamos estos ataques personalmente, simplemente los presenciábamos. Todavía no era más que una guerra de palabras y de papel, que no nos parecía que amenazara la superioridad de la existencia de la que gozábamos. Eso era lo que sentían estos personajes cuando se reunían a leer las obras de estos ilustres, entre comillas, Voltaire, D'Alembert, Diderot, etc. Eso es lo que está diciendo. Dice, sentíamos un secreto placer al ver que sus ataques se dirigían contra un tejido antiguo, o sea, los papás de ellos mismos, sus abuelos, que nos presentaba un aspecto gótico y ridículo, lo que es cambiar la mente de las personas. Esto mismo hicieron
los jesuitas en los años 60, cuando hubo la revolución juvenil en la moda y empezaron a cambiar las cosas por el cine que se veía en esa época. Este secreto placer volvió a nacer en la juventud americana y del mundo entero, y empezaron a ver a sus padres y a sus abuelos con un aspecto gótico y ridículo. Y no sabían ellos pensaban que eso era solamente películas, música, ¿sí? Acuérdense en la música de los años 60 en el mundo, música de protesta, música que incitaba a la rebelión. Y es porque siempre que sucede eso, es porque se va a dar un gran cambio en el mundo. Mana Jessica. Sí, es que también yo lo veo en mi generación también, eso era la conversación común, uno, o sea, la pena que se siente hacia la anterior generación, la generación de padres y abuelos, sobre cómo visten, cómo piensan, cómo se peinan, la música que escuchan, se sentía vergüenza. Y entonces, por esa vergüenza y por esa diferencia tan grande que crea el enemigo ahí, es una estrategia porque entonces ahí nació la nueva música hoy en día con el nuevo pop, porque incluso era pop y rock diferente al de los papás o los abuelos, y se va agregando el pop, el rock y llegamos al reggaetón. Entonces yo también veo eso hoy en día, esa rebeldía a nivel musical estamos súper degradados en rock, pop, en todo cada vez una degradación, incluso en la riqueza de lo que significa hacer música, ¿no? O sea, la degradación, hoy en día no hay Ujú. música. Y las ideas que promueven, porque el rock y el pop del siglo XVIII era las obras de Voltaire, de Rousseau, de Manuel Kant, de toda esta gente que escribía veneno. Y la gente no sabe que eso los va llenando de un odio secreto. Me encanta esta descripción, porque es un placer secreto sobre esa ridiculización de la generación anterior. Y es secreto porque lo toman como chiste, como chanza, a ver, no se dan cuenta. No se dan cuenta que son enemigos de sus padres, nos volvemos enemigos de nuestros antepasados, como si nosotros estuviéramos mejor que nuestros padres o nuestros abuelos. Es increíble ver cómo las generaciones más jóvenes fueron las primeras que se arrodillaron ante la pócima que nos impusieron en la pandemia. Fueron los primeros así arrodillados, no se detuvieron a pensar. ¿Por qué? Por esto mismo, la propaganda, lo que consumen, videojuegos, películas. Esos son los Voltaire de hoy en día, los Rousseau de hoy en día. Son los directores de cine, de Netflix y todo lo que producen. Desgraciadamente cegados por la arrogancia, acalorados por el ardor de la controversia, gratificando su orgullo literario, al convertirse en miembros de una liga en la que se incluían reyes y príncipes, y procurando seguidores al halagar la vanidad de algunos y estimular la codicia de otros. Los hombres de las partes más distinguidas de Francia se aliaron en una especie de anticruzada contra el cristianismo, y de hecho contra los principios religiosos de todo tipo. La forma en que lo lograron es universalmente conocida, y cuando se considera que estos nombres de letras, que terminaron degradando la moral y destruyendo la religión de tantos ciudadanos de Francia, habían sido llamados primero a la estimación pública por el patrocinio de las clases superiores. Es imposible no pensar en el campeón israelita, que llevaba la casa de Dagón para ser objeto de diversión en la festiva asamblea, terminó por derribarla sobre las cabezas de los invitados y sobre la suya propia. ¿Estaba hablando de Sansón? Sí, Sansón, tal cual. ¿Se acuerdan cómo termina la historia de Sansón? Los enemigos del pueblo de Dios, filisteos, toman preso a Sansón, bueno, con la traición que le hacen a Sansón, eh, lo llevan, lo hacen perder su fuerza primero, lo llevan a la casa de Dagón a hacerle objeto de burla, de diversión en su asamblea, y no sabían que ahí iba a terminar su vida. O sea, ellos mismos se llevaron la maldición a la casa. ¿M? Es lo mismo que sucede hoy en día.
Entonces la gente piensa que por rechazar las cosas de Dios, por burlarse de las cosas de Dios, degradar de las cosas bonitas, pues, espirituales, elevadas, están haciendo un bien a su familia. Resulta que lo que están haciendo es lo mismo que hicieron los filisteos con Sansón, maldiciéndose. ¿M? Dice acá que los hombres de las partes más distinguidas de Francia se aliaron en una especie de anticruzada ¿contra quién? El cristianismo. Porque eso es lo que promovía Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert. Odio contra el cristianismo. No importa si era católico, protestante o cristianismo en general. Contra los principios religiosos de todo tipo. Y así fue en la década de los 60. La música que se escuchó en los 60, ese primer rock y pop, los Beatles, todos estos grupos, lo que hicieron fue incitar un odio contra las buenas costumbres, contra la pureza, contra la santidad, contra el cristianismo. ¿No dijo John Lennon que ellos eran más populares que Jesucristo en una entrevista? Y así era. Ese hombre no estaba diciendo mentiras. Ese hombre, lastimosamente, infelizmente, y por eso cosechamos guerras en Vietnam, conflictos en el Medio Oriente y de ahí en adelante un baño de sangre. Eso sucede cuando se cambia la sociedad y se cambia el evangelio por las cosas de Satanás. Bueno, esa era la sociedad francesa y del mundo en general. Vamos a introducir, pero más en Francia, ¿no? Más en Francia. Vamos a introducir a un personaje muy importante en la Revolución Francesa, que es Lafayette. Se conoce como Lafayette, su nombre es Alexander, y él es un militar. Participó en las guerras de la Revolución Americana. Aquí lo vemos en un cuadro donde los británicos están rindiendo, entre comillas, a las tropas francesas y americanas. Aquí, si notan, este gorro es francés. Este gorro así, de lado, es francés, pero tienen la bandera americana. Recuerden, los masones de Francia van a Estados Unidos de América para instalar un gobierno. Es el proyecto de la Roma imperial moderna, ¿ok? Y usan de las fuerzas de Francia, ¿ok? De las fuerzas militares de Francia. El gran líder y caudillo de las fuerzas militares de Francia en la guerra a favor de los Estados Unidos contra los británicos es Lafayette, que está aquí. Lafayette es masón. Aquí lo vemos con George Washington, masón también. Dicen que grado 32 de los últimos grados de la masonería. Dándose un saludo de manos masón, porque el pulgar está apretándole allí la parte que está entre el pulgar y el índice. Y es un solo proyecto. La Revolución Americana, la Revolución Francesa. ¿Cómo llegan esos soldados? ¿Cómo es la influencia de Estados Unidos o de la sociedad estadounidense en los militares franceses? Vamos a leerlo. En los círculos de la corte y en particular en el que rodeaba a María Antonieta, la delegación americana tuvo la dirección o la suerte de hacerse popular, al mezclarse en ellos con modales y sentimientos totalmente opuestos a los de las cortes y a los cortesanos y al exhibir en medio de la extremidad del refinamiento, en el vestir, el hablar y los modales, una simplicidad republicana que se hizo interesante tanto por el contraste como por los talentos de Benjamin Franklin y Silas Dean, demostraron que no solo en el negocio de la diplomacia, sino en el trato de la sociedad. ¿Verdad? Sí, un poquito más despacio porque leíste mal una partecita por aquí. Ah, ya. Como por los talentos que Benjamin de Benjamin Franklin y Silas Dean demostraron no solo en el negocio de la diplomacia, sino en el trato de la sociedad. Hemos visto que los auxiliares franceses llevaban consigo a América mentes aptas para recibir, si no estaban ya imbuidas, aquellos principios de libertad por los que las colonias habían tomado las armas contra la madre patria. Y no es de extrañar que volvieran a Francia fuertemente predispuestos a favor de una causa por la que habían corrido peligro y en la que habían cosechado honores. Aquí se encuentran dos sociedades.
la francesa y la estadounidense. Benjamin Franklin es un ejemplo. Fue el primer, este fue el primer embajador de los Estados Unidos en Francia. ¿Ok? Benjamin Franklin. Silas Deane fue el diplomático estadounidense que negoció la ayuda de las tropas francesas en la guerra contra Gran Bretaña. ¿Ok? Entonces, ¿cómo eran estos republicanos estadounidenses? Pues sencillos, como son los americanos. Eso es, sí, es sin tanta cosa. ¿Sí? Acá lo dice, ¿no? Em, Cuando llegan a la corte María Antonieta, pues el contraste es enorme, ¿no? María Antonieta, Luis XVI, es con una pompa, unos vestidos bien recargados, una elegancia extrema, ya una cosa así. Eran únicos todos los reyes, ninguno era como ellos, mejor dicho, ni nadie en el mundo era como ellos. Sí, era una cosa absurda ya. Pero bueno, era la costumbre de la época en Francia. Y llega Benjamin Franklin, uy, el embajador de Estados Unidos va a llegar, ¿no? Pues se alistan la tremenda fiesta y la tremenda pompa. Yo no sé quién se imaginaban que baja. Y cuando llega un señor muy tranquilo, con unas ropas muy sencillas, Benjamin Franklin. Y ahí, como que todos con la boca abierta, ¿este quién es? ¿Dónde está el embajador de Estados Unidos? Aquí está este señor tranquilito, sin mucha pompa, Benjamin Franklin, pero se hizo gran amigo de la corte de María Antonieta y María Antonieta le gustaba aprender de él. Recordemos, Benjamin Franklin era filósofo, científico, inventor, diplomático, masón también. Él lideró la ilustración en Estados Unidos, ¿ok? Pero, hay un gran pero. Él no se tomó las ideas anticristianas de Voltaire y Diderot y todos ellos, no. Benjamin Franklin era puritano. Y ahí está la gran diferencia. Benjamin Franklin cogió lo bueno de la ilustración y la revolución científica, por lo menos, ¿sí? Pero él conservó la moral, la sencillez, la humildad y todas estas cosas. Sí, bueno, Dios solo conoce su corazón, pero cuando se encuentra en la corte de Francia, pues es un gran contraste. Lo mismo le pasa a los soldados que van a Estados Unidos. Ellos ven otra sociedad en Estados Unidos. En Estados Unidos no va a haber reyes. En Estados Unidos no va a haber monarquías. No va a haber bailes suntuosos. La sociedad americana no va a ser así, porque la Roma imperial quiere establecer en Estados Unidos lo que será la sociedad para las siguientes generaciones en todo el mundo. Entonces, Estados Unidos está 0 kilómetros. La independencia se declara en 1776. Cerquita a la Revolución Francesa se declara la independencia en Estados Unidos. Entonces, la Roma imperial va a establecer una sociedad 0 kilómetros en Estados Unidos, con unas costumbres totalmente diferentes. Se acaban los vestidos suntuosos, se acaban las charlas demasiado elegantes, llega la simplicidad, otra sociedad. No queriendo con eso decir que una es mejor que la otra. Ojo con eso, porque Benjamin Franklin hace parte de ese proyecto. ¿Listo? Hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. En la Sí, época de la porque monarquía hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Hermana Jessica. sí que eso me puso a pensar ahorita que dijiste que Benjamin Franklin era puritano. Yo dije, bueno, pues gracias a Dios no está con esas ideas de Voltaire, pero de todas maneras estaba mandado a llevar esas revoluciones. Era un plan, como sea, ellos querían implantar esas ideas, ¿no? Sí, los derechos del hombre y todo eso que ya analizaremos, que va a formar las políticas de las naciones y las constituciones de todos los países del mundo. A estos sentimientos se unió la totalidad de los suboficiales y las filas de la soldadesca común, todos los cuales, confiando en su propio valor y fortuna, se indignaron ahora ante aquellas barreras que les cerraban el camino al ascenso militar y al mando superior. Los oficiales de rango superior, que descendían de la alta nobleza, eran principalmente jóvenes de ambiciosa iniciativa y cálida imaginación, a los que no solo el amor al honor,
sino un entusiasta sentimiento de devoción a la nueva filosofía y a los principios políticos que ésta inculcaba. Habían llamado a las armas. Entre ellos se encontraba Rochambeau, Lafayette, los Lamet, Châteauroux, Segur y otros de rango exaltado, pero de sentimientos no menos exaltados por la causa popular. Lafayette representa aquel militar de la alta nobleza, pero con otra mentalidad. Y él al participar de la guerra americana, se impregna de esa nueva sociedad que quiere colocar allí la Roma imperial en Estados Unidos. Él se impregna, él es un jovencito. O sea, cuando Estados Unidos declara la independencia, él tiene 19 años y ya es un héroe de guerra. Impresionante. Cuando se devuelve a Francia con 20 añitos, es ya un héroe, es un referente. Sí entendemos, o sea, los jóvenes ven en Lafayette un referente, pero este militar ya no es como los de su padre y la antigua generación, este ya es transformado, su mente ya es diferente, ¿sí ve? Devoción a la nueva filosofía, la Ilustración, Voltaire, y a los principios políticos que ésta inculcaba. Entonces él va a ser también ahí clave en la Revolución Francesa porque él ya quiere una sociedad como la de Estados Unidos, o por lo menos similar. Él ya no aprecia la Francia que le entregaron sus padres. El rey adoptó una línea de reforma más amplia y eficaz, recurriendo al Consejo de Ministros rectos y hábiles para introducir, en la medida de lo posible, cierto grado de orden en las finanzas francesas. Turgot, Malesherbes y Necker eran personas de incuestionable habilidad, de sólidos puntos de vista y de indiscutible integridad, y aunque el ministro nombrado en último lugar se hundió en la estima pública, fue solo porque las circunstancias se habían suscitado una opinión tan extravagante de sus poderes que no podrían haber sido satisfechos y realizados por los del primer financiero que haya existido. Estos virtuosos y patrióticos hombres de Estado hicieron todo lo posible para mantener a flote el barco del Estado y evitar al menos el aumento del déficit que ahora se producía anualmente en las cuentas públicas. Este hombre fue el que intentó salvar a Francia en las cuestiones financieras de la ruina, Jacques Necker. Por intrigas los sacan. Claro, no le convenía a los jesuitas un hombre así, porque la idea era quebrar a Francia. Este hizo todo lo posible, dice acá. Hicieron todo lo posible por mantener a flote el barco del Estado, ¿no? De la monarquía. A él lo sacan, pero después el rey se da cuenta y lo vuelve a meter, pero ya es muy tarde. Ellos y Necker en particular introdujeron la economía y la reducción en todos los departamentos de los ingresos, restauraron el crédito público sin aumentar las cargas nacionales y al obtener préstamos en condiciones razonables, tuvieron la suerte de encontrar fondos para el apoyo inmediato de la guerra americana, tan costosa como era sin presionar la paciencia del pueblo con nuevas imposiciones. Entonces ellos no iban por los impuestos, trataban de conseguir préstamos, sí, mantenían a flote ahí la nación. Hermana Jessica. Y de hecho, un historiador dice que la que orquestó en reincorporar a Jacques Necker fue María Antonieta, quien aconsejó a su esposo. Sí, sí, sí. Por eso odiaban tanto a María Antonieta. Creo que daba buenos consejos. Muchas leyes odiosas y opresivas habían sido derogadas expresamente, y nunca hubo un rey en el trono francés o en cualquier otro más dispuesto que Luis XVI a sacrificar su propio interés personal y sus prerrogativas a lo que pareciera ser el beneficio del Estado. Incluso al principio de su reinado, reformó el Código Penal de Francia, que entonces tenía el sabor de los tiempos bárbaros en los que se había originado, abolió el uso de la tortura, devolvió la libertad a los prisioneros de Estado, los tristes habitantes de la Bastilla y otras fortalezas, que habían sido víctimas de los celos de su abuelo, el trabajo obligatorio llamado corvée, cobrado al campesinado, había sido abolido en algunas provincias y modificado en otras. Sus poderes arbitrarios habían sido raramente ejercidos como para ser objeto de queja.
En resumen, el monarca participaba en la influencia de la opinión pública junto con sus súbditos, y parecía haber motivos para esperar que, si los tiempos hubieran seguido siendo moderados, la monarquía de Francia podría haber sido reformada en lugar de ser destruida. Aquí nuevamente vemos que no es culpa de Luis XVI. ¿Mm? Él abolió la tortura, mira. Él sacó todas esas prácticas. La Bastilla era la cárcel principal de París, ¿ok? Le devolvió la libertad a los prisioneros de Estado, a los perseguidos políticos por su abuelo. ¿Sí ve? Acá, por los celos de su abuelo, los que habían sido víctimas de Luis XV, su abuelo. El trabajo obligatorio, imagínense, era obligatorio que el campesino trabajaba, claro, para mantener produciéndolos a las malas. Él quitó esas cosas. Rara vez, dice acá, ejerció sus poderes arbitrarios. Cuando lo hizo fue por desespero, porque no sabía qué hacer el pobre hombre, porque todo el mundo lo estaba dejando solo. Lo querían tumbar, así de sencillo. Bueno, ¿cómo inicia la Revolución Francesa? En la siguiente diapositiva está. Aquí está. Agosto 20 de 1786. El nuevo ministro de Finanzas, eh, Charles Alexander de Calonne, fue el que pusieron en vez de Necker. ¿Ok? Sacan a Necker, ponen a Calonne. Y Calonne dice, señor rey, la nación está en quiebra y necesitamos una reforma tributaria. Agosto 20 de 1786. ¿Usted ha escuchado esto en algún otro lugar? ¿Se le hace familiar? Sí, en Colombia. Y en todas las naciones del mundo. Que así empiezan las cosas. Las revoluciones comienzan así, con plata. Y así fue. O sea, este hombre, desde luego, trabaja para promover la tumbada de la monarquía. No trabajaba para el rey ni para Francia, sino para los intereses de la facción de la Roma imperial, que a estas alturas ya no nos cae tan bien. Y empieza a decir, estamos mal, estamos quebrados, lo cual no era tan cierto, hermanos. Cuando unos investigadores miran el pasado y ven las finanzas de Francia comparadas con las de Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra estaba más en déficit que Francia. Entonces, sí, la cosa está complicada, pero para algunos, para el rey, para el poder ejecutivo que representaba el rey en ese momento, la monarquía sí estaba en problemas, pues porque no le llegaba la plata, pero plata sí había, es que se la robaban otros. Entonces, este ministro dice, no, necesitamos una reforma tributaria. ¿Mm? Y así fue. 20 de agosto de 1786, pero ahí empieza el problema. Entonces, él dice, eh, hay tres opciones para presentar esta reforma. Una, el rey la pone a las malas. Dos, se discute con los nobles. Tres, se presenta al parlamento. Y hay una cuarta posibilidad que ya es cuando las cosas se ponen muy difíciles, convocar a los estados generales, pero eso va a tomar mucho tiempo y la plata no llega. Entonces, Caloni dice, vamos a la nobleza y hagamos una reunión para proponerles impuestos a la nobleza. Ja, ja, ja. La nobleza aceptando impuestos. Olvídese, Caloni, eso no se puede. Pero él intenta y le dice al rey, hagamos esto. Entonces el rey convoca a la llamada Asamblea de Notables. Se las presento. Esta es la Asamblea de Notables en Versalles, se convoca. Son hombres de alto rango de todo el país. Son diputados que son nombrados por el rey mismo en tiempos de crisis nacional. Son duques, príncipes, mariscales de campo, arzobispos importantes, magistrados y algunos más. Son 144 que se convocan. Y allí entonces Caloni no es muy querido por los patriotas franceses, es un poco arrogante. Y dice, señores, hay que pagar impuestos. Ya el tercer estado paga muchos impuestos y ustedes no pagan nada, nunca han pagado nada, ya es hora de pagar algo. Se echa de enemigos. Vamos a ver cómo le va. Calonne se encontró con la oposición en todos los puntos y recibió de los notables protestas en lugar de apoyo y respaldo. Aquella asamblea, censurando todos sus planes y rechazando sus propuestas, fue en su presencia como un nigromante temerario, que ha sido ciertamente capaz de suscitar un demonio, pero que es incapaz de guiarlo cuando es evocado.
La muerte de Vergennes, primer ministro, lo debilitó aún más y finalmente se vio obligado a renunciar a su puesto y a su país, un sacrificio a la vez a la intriga de la corte y al odio popular. Si este hábil pero temerario ministro hubiera convocado a los estados generales en lugar de a los notables, habría estado al menos seguro del apoyo del tercer estado o de los comunes, y aliado con ellos podría haber llevado a cabo un plan tan popular como el que iba a establecer los impuestos sobre un principio justo y equitativo, que afectaba tanto a los ricos como a los pobres, al orgulloso prelado y al rico noble, así como al industrioso cultivador de la tierra. Grave, le va Mm. mal. Pero a ver, él sabe que le va a ir mal, o sea, es de adrede esto que está haciendo. Él sabe que los nobles llevan siglos sin pagar impuestos, o sea, ellos son los que sacan la espada en tiempos de guerra, los que sacan sus ejércitos y todo eso. Ellos son de familias antiguas francesas, desde la Edad Media. Es como, o sea, para ellos es un insulto que les digan esto. ¿M? Bueno, le va mal. Él dice, el autor de este libro, que si hubiera más bien convocado a los estados generales, o sea, la asamblea esa grande del primer, segundo y tercer estado, lo hubieran apoyado. Yo no estoy tan de acuerdo por lo que va a pasar más adelante. Habiéndose retirado Calonne a Inglaterra por el odio popular, su peligroso cargo recayó en el arzobispo de Sens, después cardenal de Lomaine, que fue elevado a la penosa preeminencia mayo de 1887 por el interés de la desdichada María Antonieta, cuyas excelentes cualidades estaban unidas a un espíritu de intriga de Estado, propio del sexo en situaciones tan elevadas, que con demasiada frecuencia frustró o desvirtuó las intenciones más francas de su marido y tendió, aunque por parte de ella, a dar a sus medidas públicas, a veces adoptadas por sus propios principios y a veces influenciadas por sus intrigas y solicitudes, una apariencia de vacilación e incluso de duplicidad que los perjudicó enormemente a ambos en la opinión pública. Al encontrar el nuevo ministro tantas dificultades para tratar con la asamblea de notables como su predecesor, el rey, disolvió finalmente ese órgano, sin haber recibido de ellos ni el consejo que se esperaba. O sea Bueno, sí. que o sea que quitó el ministro. Caloni le tocó volarse a Inglaterra porque lo iban a matar literalmente. Entonces, le pasan el cargo al cardenal, al arzobispo de Sens, que después fue cardenal. María Antonieta pues, le pareció, bueno, pues venga a ver aquí el clero a ver si hace algo y arregla esto, ¿no? No, este tipo la embarró peor. Él eh, va a la asamblea de notables, pero no encuentra ni apoyo ni nada. Y lo que hace el rey es disolver ese órgano, esa asamblea. Esto no sirve para nada. ¿De qué me sirve tener una asamblea si no me dan sino problemas? O sea, nadie lo apoyó al rey, porque ahí entre los nobles también había gente que quería tumbar la monarquía. Recuerden, todo el veneno de Voltaire aquí empieza a hacer su efecto. Ya no aprecian al rey, ya no le tienen como el respeto que tenía antes. ¿Mm? Bueno, el arzobispo de Sens entonces se va al parlamento. Dice, bueno, ya la asamblea notable no se puede. Entonces vamos al parlamento de París. Pero el Parlamento de París es papal, papal y papal, ¿no? Durante toda la historia hemos visto que ellos son los que impulsaron las persecuciones contra los hugonotes, la masacre de San Bartolomé. O sea, ellos siempre fueron católicos papales de la facción papal. Vamos a ver cómo le va. Claro, este es un arzobispo, entonces él dice, claro, allá sí me van a escuchar, hermana Jessica. Es que tengo una pregunta en el anterior cuadro cuando le pidieron pues dinero, ¿no? Pues los impuestos a esa asamblea, a la nobleza, que ellos dijeron que por supuesto no. Tú dijiste que ellos eran los que daban el ejército cuando había guerras. No entendí muy bien esa parte, Sí, allá cómo lo vean daban. allá había gente de la parte militar, son los mariscales. Los nobles generalmente tenían a su cargo ejércitos y cuando habían guerras, ellos son los que ponían sus ejércitos y Y sus propiedades, ellos, su logística.
Ah, o sea, y todo ellos lo costeaban. Ellos costeaban Ya. su propio ejército. Mm, Entonces, si hay, digamos, 50 nobles que tiene cada uno 1000 hombres, pues ahí ya hay un ejército importante y esos los ponían al servicio de Francia. Por esa razón no les cobraban impuestos. Bueno, en cierta forma, pues yo digo que es justo, ¿no? Porque están poniendo ahí el pecho, ¿sí? A la final. Entonces, bueno, pero ellos no apoyan, no apoyan eso, pero tampoco dan consejo, porque es que ahí hay gente que ya está envenenada con las ideas de Voltaire y toda esa cosa, de la nueva política, no quieren al rey. Entonces el arzobispo, recuerden, el nuevo ministro de Finanzas dice, pues yo me voy al Parlamento. Hagan de cuenta, el Parlamento es como el Consejo de Bogotá, más grande, más importante, dicen, o sea, con más influencia en esa época. Y allá, pues dice, pues como yo soy arzobispo, pues vamos allá a ver si me ponen atención y hacen caso a, a la reforma tributaria. Igualito, así como en el Congreso allá que día duraron hasta medianoche en Colombia discutiendo la reforma tributaria, algo así. Vamos entonces, hermana Jessica, con la siguiente. un segundito. Es Sí, hoy en día el ejército, bueno, por lo menos es del Estado, ¿no? Hoy en día. Eso ya no es así. en esa época había ejército del Estado, ejército de los nobles, Ah, Guardia también. Nacional y policía. Allá habían varias fuerzas, ¿sí? Entonces cada uno era controlado por una parte de los poderes. Como si estuviera decidido a poner fin a las relaciones entre el rey y el Parlamento de París, el arzobispo ministro presentó a este dos nuevos edictos sobre impuestos, similares en la mayoría de los aspectos a los que había recomendado su predecesor Calonne a los notables. El Parlamento se negó a registrar esos edictos, siendo el curso que el ministro debía esperar. Resolvió entonces hacer gala de la prerrogativa real en su forma más arbitraria y odiosa. Se celebró una cama de justicia, como se denominó el 6 de agosto, en la que el rey, presidiendo en persona el tribunal del Parlamento, ordenó que se registraran en su propia presencia los edictos que imponían ciertos impuestos nuevos. De este modo, mediante un acto de autoridad que emanaba directamente del soberano, derribó la única especie de oposición que los súbditos, a través de cualquier órgano, podían ofrecer al aumento de los impuestos. ¿Qué pasa acá? Llega el arzobispo. Dice, tengo esta reforma tributaria. Ellos dicen, no, bueno, siendo él católico. Pero dice acá, como si estuviera decidido a poner fin a las relaciones entre el rey y el Parlamento de París, que al parecer ese era el objetivo. Entonces él pone estos edictos de impuestos y dice al rey, miren lo que le recomienda al rey, rey, vamos allá con tu séquito y te instalas en pleno parlamento para que tú escuches y tu sola presencia intimide a los miembros del parlamento. Y entonces literalmente le llevan un lecho, un sofá muy suntuoso, especial para que él esté ahí escuchando los debates de esta gente. Y eso es lo que se llamó la cama de justicia, o el lecho de la justicia. Es llevar al rey en su sofá, bien cómodo, con su séquito, hacerle un palco allí de honor y él presidir esa asamblea. Al principio no habla nada al rey, no dice nada, pero su sola presencia es como intimidante, ¿no? Como diciéndoles, miren, si no aprueban la reforma tributaria, ustedes ya saben. Esto hoy en día se hace de otra forma, ¿sí? Con amenazas. A los congresistas le llegan su cartica con amenaza y le dicen, mire, vamos a pasar la reforma tributaria, el gobierno, el Petro, sí, si usted no está de acuerdo, mire lo que le va a pasar, mire lo que pierde, así, por debajo de cuerda, así es, hermanos. Con amenazas o con cartica de las propiedades o dinerito que le va a llegar si apoya. Eso, usted se acuerda el dinerito, se acuerda de su empresita en donde está, sus empresas, sus cosas, su patrimonio. Ah, bueno, entonces apoyar la reforma tributaria. Así es, hermano. Inclusive es que eso siempre se manejaba porque supongo que la facción papal hubo un tiempo en que los papas compraban su puesto prácticamente, prometiendo tierras en esa época Igual. o poder. Bueno, y esto en lugar de despertar intimidación, despertó fue rabia y oposición.
Pareciera que este arzobispo sabe lo que está haciendo y es enfrentar al rey con el parlamento, cosa que no ha sido la primera vez, pero esta vez va a ser peor. En castigo a su intrépida defensa de la causa popular, el Parlamento fue desterrado a Troyes. El gobierno aumentó así el descontento nacional por la supresión del principal tribunal del reino y por todos los males inherentes a un retraso de la justicia pública. Los parlamentos provinciales apoyaron los principios adoptados por sus hermanos de París. La Cámara de Cuentas y el Tribunal de Ayudas, establecimientos judiciales de rango inferior al del Parlamento. También se manifestaron en contra de los impuestos y se negaron a aplicarlos. No se aplicaron en consecuencia y así, por primera vez durante al menos 2 siglos, la autoridad real de Francia, al entrar en colisión directa con la opinión pública y la resistencia, se vio obligada por la energía del sujeto a retroceder y ceder terreno. Pobre Luis XVI. Ya no lo ven como rey, ya no le dan el mismo respeto, ya no infunde el mismo sentido de autoridad como en épocas pasadas. ¿Qué pasó aquí? Los culpables fueron estos. Mire, unos libritos. ¿Quién lo va a pensar? Voltaire, D'Alembert, Federico II, Diderot, Emmanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, toda esa gente. ¿Sí ven cómo es? Entonces, miren, más allá de que un rey sea bueno o malo, dice la Biblia que Dios le da una investidura para dar temor a los impíos. ¿Ok? Entonces, mal o bien, el mejor escenario que Dios permitió fue los reyes. No era el ideal de Dios, pero Él lo permite y Él, a través de los reyes, también ha hecho justicia, también ha manejado las cosas en esta situación tan difícil que es el conflicto entre el bien y el mal. El escenario menos peor es tener respeto por un rey que no es perfecto, pero que al menos quiere hacer cosas. ¿Ven? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando llegó Enrique IV, un buen rey? Sacó a Francia adelante y todos estaban contentos y lo respetaban y infundía autoridad, infundía así. Claro, cuando llegaba un mal rey, pues no era lo mismo, pero por lo menos había orden. Es que cuando ya hay rebeldía y cuando ya hay desafío, cuando ya hay odio contra las autoridades, es cuando vienen los grandes problemas en una sociedad. Las guerras más sangrientas es cuando hay odio contra las autoridades. No hay sumisión. Entonces, asimismo, como es la autoridad, y ojalá sea dirigida por el Señor en gran parte de su vida o de lo que está ejerciendo, pues mucho menos vas a tener sumisión ante el Rey de Reyes. Eso también se ve reflejado en la vida de uno, en la vida de esposos, la vida de como esposa o como hijo y como ciudadano, como bajo qué autoridad si eres sumiso. Entonces ahí uno puede esto con el Señor mirarse uno cómo está respondiendo ante qué autoridad, la que está elegida por Dios, la que no está siendo guiada por Dios, a cuál eres más sumiso. Es interesante, ¿no? Como el comportamiento del ser humano y de nosotros. El rey manda cerrar el parlamento y se van a una ciudad, Troyes. Si quieren reunirse, vayan para allá, pero en París no. Se van. Órganos inferiores como la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Ayudas, que es como, diga usted, el Tesoro Nacional, algo así, la DIAN, todo esto, también entraron en rebeldía en contra de los impuestos y se negaron a aplicarlos. O sea, aquí el problema no son los impuestos, sino la actitud de la gente frente a la autoridad. No solamente a la autoridad civil, sino ante la autoridad divina, de la autoridad natural de Dios. Entonces, Voltaire contamina, Voltaire y su tropa contamina a Francia y al mundo de esa insurrección y ese odio contra lo cristiano y contra el orden, digamos, establecido en las leyes de la sociedad, porque quieren establecer otra cosa. ¿Mm? Bueno, entonces la cosa se va poniendo más compleja, más compleja. Ahora el rey ya está, disuelve la Asamblea de Notables, disuelve el Parlamento en París, los destierran, y ahora,
así con menos ventaja que antes y en todo caso, tras el fracaso total de un experimento anterior, el rey revestido de todas las formas de su realeza convocó una vez más y por última vez a su parlamento en persona, y de nuevo con su propia voz ordenó a la corte que registrara un edicto real para un préstamo de 420.000 millones de francos, a ser recaudados en el curso de 5 años. Esta demanda dio lugar a un debate que duró 9 horas y que solo se cerró cuando el rey se levantó y emitió finalmente sus órdenes, positivas e imperativas de que se registrara el préstamo. Ante el asombro de los reunidos, el primer príncipe de la sangre, el duque de Orleans, primo del rey, se levantó como si fuera una respuesta y exigió saber si estaban reunidos en un lecho de justicia o en una sesión real. Recibiendo respuesta que esta última era la calidad de la reunión, presentó una solemne protesta contra el procedimiento. Así, una vez más, la autoridad del rey se opuso directamente a los defensores de los derechos del pueblo. Entonces el rey, al ver el problema, que no le aplicaban los impuestos, que todo el mundo está en desobediencia, pues dijo, bueno, a ver, vuelvan a París, vamos otra vez. Otro intento. Parlamento de París, otra vez. Por favor, necesitamos 420 millones de francos en 5 años. No era tampoco una cantidad exorbitante. Era 5 años, no era ya. ¿Sí? O sea, no le quieren dar plata, hermanos. Sí, no le quieren dar plata. Ese es el problema. Entonces, ahí el rey, pues en su desespero, pues él, después de 9 horas, mire, un debate de 9 horas, la última reforma tributaria de Colombia, la semana pasada, comenzó como a las 8 de la mañana y terminó a la medianoche. ¿Sí? Esas cosas son así. Este lleva 9 horas y el rey se levantó y emitió sus órdenes. ¿Ya? O sea, puso su autoridad de rey. Así era para eso era el rey. Y lo peor de todo, su propio primo, el duque de Orleans, se levanta en insurrección, formula su protesta. Él siempre estuvo en contra del rey, el duque de Orleans, siendo primo del rey, siendo de su propia familia. Él mismo cuestiona la autoridad del rey. Todo el mundo le está dando la espalda al rey. Techo. Mientras tanto, la violencia sucedió a la violencia y la protesta a la protesta. Suspendido de sus funciones el Parlamento de París y todos los órganos provinciales de la misma índole, e interrumpido, por supuesto, el curso de la justicia regular, el espíritu de revuelta se generalizó en todo el reino y estalló en disturbios e insurrecciones de una formidable descripción, mientras que al mismo tiempo se observó que los habitantes de la capital se agitaban terriblemente. Para concluir el cuadro, como si Dios y el hombre hubieran determinado por igual la caída de esta antigua monarquía, un huracán de carácter muy portentoso e inusual irrumpió en el reino y asolando la cosecha prometida a lo largo y ancho, mostró a los aterrorizados habitantes la perspectiva a la vez de la pobreza y el hambre, sumadas a las de la bancarrota nacional y un gobierno distraído. El año 1887 en Francia fue terrible. Y fuera de esto que está pasando, llega un huracán. Un huracán. ¿De dónde sale un huracán? En Francia ya no llegan huracanes. Yo creo que desde aquí ya ellos están empezando a controlar el clima de alguna forma, no lo sé. Y por la parte de conjurando demonios o con máquinas, yo no sé, pero aquí eso es muy raro, hermanos. Esto es para formar anarquía, para poner hambre, Por eso digo que los inviernos que están sucediendo hoy en día no son normales, no son normales. De eso hay documentales, puede usted ver documentales sobre modificación del clima. Esto existe. Y lo hacen con el fin de desestabilizar a una nación, sacar leyes represivas, aumentar el hambre, la pobreza. Y así fue. Aparte de estas cosas que estaban sucediendo, estos enfrentamientos políticos, llega un huracán y acaba con las cosechas. Esto crea pobreza y hambruna. Pobreza y hambruna. Es similar a lo que está sucediendo en Colombia y el mundo. Después de estas reformas vienen hambrunas y pobrezas. De hecho, las mismas reformas son deformas porque están hechas para debilitar al país, para meterlo en la ruina. Entonces, esto sucede ahora en Francia. Hermana Jessica, ¿qué va a hacer el arzobispo?
El ministro de Finanzas, ahí está la foto. Estos últimos males parecían avanzar rápidamente, ya que el estado de las finanzas llegó a ser tan desesperado que Luis se vio en la necesidad de suspender una gran parte de los pagos del tesoro y de emitir letras para cubrir el déficit. En esta terrible crisis, temiendo por el rey y más por él mismo, el arzobispo de Sens se retiró de la administración y dejó al monarca, mientras la bancarrota y el hambre amenazaban al reino, que se las arreglara como pudiera, en medio de las tormentas que las medidas del propio ministro habían provocado al máximo. Aquí siento empatía con el rey, a pesar de su situación. El arzobispo se va, dice, no, hasta luego, miren a ver qué hacen, yo me voy de aquí. El ministro de Guerra se va el 27 de agosto de 1787. El ministro de la Marina francesa renuncia y se va también en agosto de 1787. Un rey tiene que poner a emitir letras para cubrir el déficit, para que le presten plata. ¿Usted puede creer eso? El rey de Francia, Luis XVI, al que todo el mundo dice que despilfarraba, le toca emitir letras. Sí, letras de esas letras que a veces hacen por allí para prestar plata. Ahí empieza la caída de la monarquía en Francia y va a empezar a caer la monarquía en todo el mundo. Prácticamente hicieron su tarea para lo que fueron contratados y se fueron. Eso. Eso siempre lo hacen los jesuitas, ¿no? En el momento en que cuando se infiltran a cualquier organización, cualquier tipo, cuando ya hicieron su tarea y reciben la orden, se desaparecen. Sí. Cuando usted vea en Colombia que empiezan a irse, a renunciar muchos ministros y todo eso y se van ya, porque ya ven la cosa dura, ahí es porque ya va a venir, ya digamos se va a evidenciar la revolución que va a llegar. Entonces, Francia está terrible, el pobre rey tiene que emitir letras y este ministro no hace nada, deja peor el estado. Y entonces llaman otra vez a Necker, el que estaba antes, al que sacaron por intrigas. Había que recurrir a un nuevo primer ministro y a una modificación total de las medidas. Mientras Necker, el favorito popular, llamado a tomar el timón del Estado, lamentaba con amarga anticipación de la desgracia el tiempo que había sido más que perdido bajo el gobierno del arzobispo, que lo había empleado en aumentar los enemigos y disminuir los recursos de la corona. Redimir la promesa real convocando a los Estados Generales le pareció a Necker el procedimiento más justo y más político. Y de hecho esto ofrecía la única oportunidad de reconciliar una vez más al príncipe con el pueblo, aunque ahora cedía una demanda que 2 años antes habría sido recibida como una bendición. Como él vuelve, ¿no? O sea, sin problema. Claro, él se da cuenta, Luis, María Antonieta, no, pues llamemos al otro, que el otro luchaba por lo menos. El anterior, mire, lo que hizo fue aumentar los enemigos y disminuir los recursos de la corona. O sea, se estaba con nosotros, estaba con él, con la facción de la Roma imperial. Entonces, pero ya llega Jack Necker y ya, pues, es una cosa insostenible. Él dice, pues, ya no hay asamblea de notables, ya no hay parlamento, pues lo único son los estados generales, porque ya la situación es muy grave. Entonces hay que convocar a los estados generales. ¿M? Y con este propósito, Necker convocó una segunda reunión de los notables, noviembre, y presentó ante ellos para su consideración su plan para la constitución de los Estados Generales. Se sometieron a este órgano dos grandes puntos relativos a la constitución de los Estados Generales. Primero, ¿en qué proporción deben estar representados los diputados de los tres estados? Si cuando se reúnen los nobles, el clero y el tercer estado o los comunes deben actuar por separado como cámaras distintas o sentarse y votar como un cuerpo unido. Él llama a la asamblea de notables ya no o sea, él llama a los notables diciéndoles, por favor, ¿qué hacemos para constituir de nuevo los estados generales? Porque los estados generales, volvemos y repetimos, la última vez que se reunió fue en 1614. Esa cosa ya ni existía. Estaba en papel, pero ellos no se han reunido hace más de 170 años. Entonces, a ver, aquí entonces había que resolver dos cosas. ¿En qué proporción deben estar representados los diputados de los tres estados? Recuerden, clero, nobleza y comunes. ¿Ok? O sea, ¿cuántos diputados?
¿ok? Como eso hace rato no se reunía y las realidades habían cambiado, pues Necker dijo, a ver, constituyamos una asamblea ahora, una nueva asamblea para este momento de estados generales. Y le dijo a los nobles, bueno, ayuden, ¿ok? ¿Qué es el tercer estado? Era el título de un folleto del abate Sieyes, y la respuesta que dio el autor fue tal que aumentó todas las magníficas ideas que ya flotaban en la mente de los hombres sobre la importancia de esta orden. El tercer estado dijo, comprende toda la nación de Francia, exceptuando solo a los nobles y al clero. Esta visión del asunto tuvo tanto éxito que los notables recomendaron que los comunes o tercer estado tuvieran un cuerpo de representantes igual al de los nobles y el clero unido, y formarán así, en punto a números relativos, la fracción de todos los delegados. Esto es exactamente lo que querían, fortalecer el tercer estado. Porque en el tercer estado estaban los pensadores de la Ilustración, los grandes filósofos. Ya no estaba Voltaire, ya no estaban ellos, estaban otros, sus descendientes, sus discípulos estaban ahí. Eso estaba lleno de jesuitas. Y los nobles sabían, ellos estaban trabajando también para tumbar a la monarquía, ¿ok? Por eso los nobles, a ver, es que es curioso, porque si los notables no apoyaron al rey, Necker va y los consulta, ya no para la reforma tributaria, sino para constituir a quienes van a votar la reforma tributaria. Ahí explicamos eso. ¿Qué son los estados generales? Recuerden, los estados generales son tres estados o tres grupos de personas: clero, nobleza y comunes. Los notables dijeron, el tercer estado debe estar constituido de un número de diputados igual al de los otros dos estados, al del primero y al del segundo. ¿Ok? Listo. Esto van a empoderar al tercer estado, a ese que casi no escuchaban, supuestamente al de menor representación, ahora le van a dar poder. Los jesuitas saben que ahí está la revolución. Los Estados Generales de Francia se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789, y ese fue indiscutiblemente el primer día de la revolución. Incluso en medio de la pompa con la que abundaba el ceremonial de la primera sesión, era claramente visible que los deseos, las esperanzas y el interés del público estaban fijados exclusivamente en los representantes de los comunes, tercer estado, las ricas vestimentas y los flotantes penachos de la nobleza, y los reverendos ropajes del clero. No tenía nada que fijar en la mirada del público. Sus sonoros y enfáticos títulos no tenían nada que ganar el oído. El recuerdo de las altas hazañas de los unos y de los largos caracteres santificados de los otros no tenían nada que influir en la mente de los espectadores. Todas las miradas se dirigían a los miembros del tercer estado, con un traje plebeyo y humilde, correspondiente a su humilde nacimiento y ocupación, como la única opción de la asamblea de la que esperaban las luces y los consejos que el momento exigía. Bueno, unos fijan el 5 de mayo de 1789, el primer día de la Revolución Francesa. Otros fijan el 20 de agosto de 1786. Yo principalmente creo, mi opinión, que este día es el día que desata todo, porque para llegar a la reunión de Estados Generales se requería un motivo, y el motivo lo dio Charles Alexandre de Calonne. Por algo Calonne los sacan de Francia y le toca huir a Inglaterra por su reforma tributaria, que a ver, es el motor, es el motivo, así como hizo Duque el año pasado con la reforma tributaria, desatar la furia del pueblo. Ese era el motivo realmente, ¿ok? Él sabe que nadie la había de aceptar, pero ¿por qué ahora sí aceptaron esta de Petro? Que es peor que la de Duque. ¿Sí notan? Es peor que la de Duque, ¿sí? Y esta sí la aceptaron. Claro, modificaciones y todo, pero la de Duque no era tan, tan grave como la de Petro. Pero el objetivo de la de Duque era despertar protestas, resentimientos y divisiones. Ese era el objetivo, se cumplió. Ahora Petro a implementarla. ¿Ve? Entonces, aquí el 20 de agosto de 1780, y es para que entendamos los que vivimos en Colombia, que entendamos cómo es la cuestión. Yo por eso elijo, me voy con los historiadores que dicen que la Revolución Francesa empieza el 20 de agosto de 1786.
y no cuando ya los estados generales se reúnen el 5 de mayo de 1789. Sin embargo, este es, pues claro, es una fecha clave. Por primera vez después de más de 170 años se reúne la Asamblea de los Estados Generales en Francia. Y la gente sabe que cuando los Estados Generales de Francia se reunían era porque las cosas estaban difíciles. ¿M? La gente miraba con desprecio las ricas vestimentas y flotantes penachos de la nobleza y los reverentos trajes del clero. Ahí está. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la anterior reunión de los Estados Generales? La última vez fue en 1614. Habían pasado 175 años hasta 1789. Bueno, considerable tiempo. Y toda la atención estaba fija en el tercer estado. Claro, hicieron propaganda, sí, ahí ya había medios de comunicación que eran los periódicos, panfletos, ¿ok? El tercer estado, ¿cómo se presentó? Ay, toda la gente cae en esto, mire, con un traje plebeyo y humilde. Entonces todos dicen, ay, estos son el pueblo. ¿M? Qué hermoso. Acá ahora sí vamos a estar representados. Que viva el tercer estado. Todo. No, ellos no saben lo que les corre pierna arriba. Esta gente no es humilde. Son más orgullosos que el clero y la nobleza juntas. Recuérdelo bien. Son más arrogantes que el clero y la nobleza juntas. El traje no hace a alguien humilde. El traje no hace a nadie humilde. La ropa con la que viste. Eso no es la humildad es del corazón. ¿Ok? Esta gente llega con veneno en su corazón y con odio. Ay, la gente no sabe qué le viene pierna arriba, así como los apoyantes de los gobiernos de socialistas, que porque se visten así con traje plebeyo y humilde dicen, ay, ahora sí nos van a representar. No, hermano, no saben lo que les corre pierna arriba. Así fue, así fue, ¿ok? Y esta final, hermana Leonor, querida mamá. Bueno, pero ahora no se presentan tampoco con traje humilde, Tommy. Igual que los demás. Ahorita vemos una fotico, ahorita vemos foticos. Ah, pues, yo los vi bien vestidos. Bueno, sería absurdo afirmar que el cuerpo que así acaparaba la atención nacional estaba desprovisto de talentos para merecerla. Por el contrario, el tercer estado contenía una gran proporción de la erudición, la inteligencia y la elocuencia del reino, pero desgraciadamente estaba compuesto por hombres de teoría más que de práctica, hombres más dispuestos a cambiar que a conservar o reparar, y sobre todo por hombres que en general no estaban directamente implicados en la conservación de la paz y el orden, por poseer una gran propiedad en el país. Bueno, es verdad que ahorita la moda es diferente, ¿no? En esa época Mm, sí era mucho más profunda, es verdad, mm, ¿ok? En esa época. Porque el traje plebeyo y humilde era símbolo de que estaban representando al pueblo. En esa época, pues la vestimenta era, era así, se diferenciaba, ¿ok? Unas personas de la otra. Hoy en día no tanto, ¿no? Eh, pero todavía sigue ejerciendo influencia, hermana Jessica. No Sí, solo la vestimenta, sino las palabras. Ujú. sí, porque también hoy en día se ve desde los Emiratos Árabes hasta aquí, cuando supuestamente no apoyan nada de eso, entonces pueden tener, porque su actuación, pueden tener un traje disque humilde, pero por el otro lado, de por debajo de la camisa tienen un Rolex, entonces es también lo que le muestran a la gente y lo que es en realidad, ¿no? Eso, muchas gracias, esposa. Sí, ¿Cómo así? No, no entendí. Ahí no entendí nada. vamos a mostrarlo con fotos. No entendí nada. Vamos a mostrarlo con fotos. Esto fue cuando el Papa besó los pies de unos que estaban en la prisión, a unos reos. ¿Esto es humildad? Lo que la gente entiende por humildad, pero uno pues A eso nos entiende. referimos, a eso nos Sí. referimos. ¿Sí? A eso nos referimos. Esto no quiere decir
que es humildad. Eso no es humildad, eso es pura pantalla y la gente cae en No, eso. sí, eso no, porque no hay ¿Entendiste? conocimiento. Ah, bueno, Sí. eso, a eso nos referimos. Mm, ¿Ve? Por debajo tiene el Rolex y muestra por de frente una humildad que es sí, aparente ahí. falsa. Eso. Sí, por ejemplo, en Colombia un testimonio cercano fue este candidato que no me acuerdo el nombre, que era santandereano, que pues ya hoy en día rápido se dieron cuenta realmente quién era, pero él hablaba mucho en su campaña que de la pobreza, que del malgastar, que yo no sé qué, y Ah, pues al el final de ingeniero, cuenta, el al viejito. final de cuenta y rápido, pues se vio que, que nada de eso era lo que él era. Entonces, ahí Mm. uno no lo ve. Sí. O porque va y le regala a los pobres tamales. Ya está con las clases humildes. Ah, sí, eso sí. Pero ya habían dicho por ahí que también él había sido, ¿qué? Hizo como un conjunto de casas y eso para ayudar a la gente y al fin y al cabo, como no pudieron, la gente no pudo pagar, él se quedó con todo eso y les recogió la plata y eso. Entonces ya está todo eso, antes de salir lo de semana y todo eso, desde el comienzo ya estaban hablando de eso del Señor. Alguna gente conocía o alguna gente conoce, ¿no? Las andanzas del personaje, de cierto personaje, Exacto. de ciertas personas, sí. No falta quien lo haya pillado y eso se va regando, ¿no? Sí. El Pero, chisme, como dicen, se pero, va pero, regando. pero la propaganda es lo que queremos dejar. Digamos, no nombrar acá personas, sino que eso todavía sucede. Sí, ¿Sí? sí, Que nos muestran esto y entonces las clases menos favorecidas se llenan de odio y resentimiento sin ponerse a detener qué le están metiendo en su mente. ujú, ¿Ve? Y dice, mm, uy, nos están oprimiendo. Pues eso no es nada nuevo, ¿sí? Pero sí, es la práctica del resentimiento y de comprarse a la gente por algún favor, alguna prebenda, mientras hay campaña política, por ejemplo. ¿Sí? sí. Entonces, estas cosas siempre que la gente tendemos Las a han caer en esas utilizado, cosas. las han Sí, utilizado para ciertas cosas, para sus exacto, propios intereses, sí. exacto. A eso es lo que nos referimos y eso en la Revolución Francesa se ve. Cuando entra esta gente con traje plebeyo y humilde y todos los otros encumbrados y todo, pensaron de que este tercer estado era el que iba a sacar la Adelante. Mm, solución de Francia. ¿Ve? La respuesta a los problemas estaba en ellos. Todo el mundo se llenó de alegría al ver al tercer estado. Todo estaba maquinado. ¿Ve? Llenan a la gente de resentimiento contra las clases altas, es co- fortalecen al tercer estado que les dicen que son los que van a representar a las clases bajas, pero todo es una trampa. esperemos a ver qué, qué empieza a haber ahorita. Sí, porque, ay, no, todo el mundo contento, la mayoría, porque el gran cambio. Pero esperemos a ver qué nos traen. Vean la reforma tributaria, Sí, mírenla, léanla. No es larga y no es difícil de entender, léanla. Pero la gente no lee, la gente sí, no se sí, informa. yo sí la voy ¿Ve? a leer, me Exacto. Y interesa. ahí ven cuántos nuevos impuestos para los pobres pusieron. Sí, y ay, no, eso están, pero felices alguna gente, ¿no? Ahora sí se nos compuso todo. No, yo les decía, esperemos. Mm, Exacto. ¿Y el dólar a cómo está? La imagínense. moneda devaluándose cada día. Ahí podemos ver un índice, qué tan favorable es esos cambios. Dólar a 5.100 como nunca antes se ha visto en la historia de Mm, Colombia. Listo, hermanos. Y esta diapositiva, ya la leímos, ya creo que aquí acabamos, sí. Sería absurdo afirmar que el cuerpo que hacía acaparar la atención nacional, o sea, el tercer estado, estaba desprovisto de talentos para merecerla. Mire quién estaba en el tercer estado. Una gran proporción de la erudición, los eruditos, estudiosos de la academia, de la universidad, de París, todo eso.
La inteligencia y la elocuencia del reino, los filósofos, todos los discípulos de Voltaire, de Rousseau y de toda esta gente. Dice acá, pero desgraciadamente estaba compuesto por hombres de teoría más que de práctica, hombres más dispuestos a cambiar, radicales, que a conservar o reparar. Y sobre todo hombres que en general no estaban directamente implicados en la conservación de la paz y el orden. Miren, a ellos no les interesaba eso, paz ni orden, porque todas las ideas de Voltaire fueron al caos, al desorden, a la anarquía. ¿Ok? Y eso hoy en día lo siguen metiendo a las mentes de los jóvenes, lastimosamente. Por eso vemos jóvenes por ahí protestando y tirando piedra y ellos Y ni saben qué dañando están todo. haciendo. Dañando todo, Uy, no, exacta. oiga. Uy, no. Como si eso fuera Como si la solucionara solución. algo. Mm. Exactamente. Uy, no. Eso sucedió la semana pasada. Sí. Es que es lo mismo que yo hace poquito, yo me quedé muy asombrada de, aunque yo ya lo había oído, pero como que no había entendido, no había caído en cuenta cuando yo vi que en Escocia unos protestantes veganas fueron a un supermercado y fueron y empezaron a tirar leches y a hacer violencia. Entonces, como si esa fuera la solución, incluso muchas familias se alimentan de esa leche de vaca, aunque sea mala, pero Claro. esa no es la solución de decirle a la gente, oye, te estás alimentando bien, porque no lo están, empezando que el veganismo no va por la salud de la gente, sino por proteger a los animales solamente. Entonces, es que esa no es la solución, antes están haciendo un mal Mire Claro. y aquí. creando odio a que la gente odie ser vegana, por ejemplo. Sí, imagínese. Mire, ahí están. Estas son las señoras que llegaron a un supermercado a tirar la Mm, leche enfrente de todos. Mire, otros en mm. plena calle, activistas veganos. ¿Ven? Entonces eso incita el odio de los carnívoros contra los vegetarianos y de los vegetarianos contra los carnívoros. ¿Ven cómo hacen? Es lo mismo, es lo mismo, Bueno, para que se qué agarren chévere. los unos con los otros. Y ya, ahí termina todo. Si no solucionan nada, Eso, crear caos, generan más caos, sí. odios. Claro, cuando haya un problema de hambruna, adivinen contra quién se van a ir. Contra los veganos. Ah, mire, ustedes regando la leche y no tenemos que comer. El Sí. odio. Y nosotros, el pueblo de Dios, luego no Mm, estamos promoviendo la salud. ¿Y contra mm. quiénes se van a ir? Ah, es que mire, el diablo es, uy, El Dios diablo es mío, puerco. es contra el pueblo de Dios la guerra, a la final. Bueno, queridos hermanos, hemos terminado aquí en este momento. Esto se pone más candente a medida que avanzamos en la Revolución Francesa. Quedamos aquí en la reunión de los Estados Generales, apenas entrando. Y aquí se va a desatar la furia del tercer estado y ya lo vamos a ver en las siguientes entregas con la ayuda del Señor. Los invitamos para el próximo Shabbat poder seguir con esta revolución francesa. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, encomendarnos para la nueva semana que comienza. Vamos a orar. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial, nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria y honra a ti. Nos has concedido una tarde en la cual hemos podido repasar estos temas del pasado para saber lo que está ocurriendo en el presente. Gracias porque nos muestras que todos estos patrones de comportamiento, de modificación de la conducta de los jóvenes, ya ha sido aplicado en el pasado, Señor Jesús. Nosotros como pueblo de Dios te pedimos, por favor, que nos ayudes a mantenernos del lado de la palabra, del evangelio puro de tuyo, Señor Jesucristo. Y que si tenemos odios secretos, rencores secretos contra ti, contra tu reino, nos los muestres, por favor, y el Espíritu Santo nos conceda arrepentimiento genuino para caer de rodillas y pedir perdón y limpieza a nuestro corazón. Te suplicamos, Señor, que todos estos odios que ya sean heredados o cultivados en la vida, podamos, Señor Jesús, contigo discutirlos, contigo, Señor, eh, poderlos primero descubrir, revelar, que tu luz admirable revele lo que está oculto y podamos, Señor, con el arrepentimiento genuino del Espíritu Santo, alcanzar misericordia en tu trono, porque tú dices, el que a mí viene no le echo fuera. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, Dios de los cielos.
Te pedimos perdón por nuestros pecados, por cualquier error, por cualquier, Señor Jesús, momento que no te hayamos representado de la debida forma. Por favor, perdónanos y que estas cosas nos ayuden a meditar en lo que está sucediendo en el mundo, Señor. Nos despierten la conciencia, Jesucristo bendito, y podamos estar y dedicar tiempo a lo que es más importante, Señor. Cambiar nuestras prioridades, Señor Jesucristo, y poder dedicarle más tiempo a la meditación, estudio de tu palabra, oración y ayuno. Muchas gracias, Señor Jesús, por el santo día de reposo que nos diste. Te pedimos tu bendición para la semana que comienza, para que sea una semana de bendición espiritual, de avance en el conocimiento de la condición de nuestro corazón. Y no nos quedemos estancados ni bloqueados, Señor, sino que avancemos, por favor. Bendícenos y guárdanos, Señor. Llévanos con tu bien en esta nueva semana. Lo rogamos en tu dulce y precioso nombre, Señor Jesús. Amén.